Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, es un gusto poder platicar el día de hoy sobre un libro que ha significado mucho en mi trayectoria y es el libro sobre los litigantes. Eh, para ir abriendo el contexto de este libro, me gustaría comentarles que como una cuestión netamente anecdótica, la última vez que yo presenté el libro Los litigantes tembló en Oaxaca. Aquella tarde del 7 de septiembre de 2017 presentamos junto con los entrevistados el libro de los litigantes y esa misma noche tembló. Ahora el temblor precede a nuestra presentación y espero que hasta ahí quede ese punto. Bien, eh, sobre el origen y sobre cómo se fue fraguando la idea de realizar este libro de los litigantes, habría que comentarles algunas cosas o algunos rasgos de mi actividad profesional. Fue en 1994 cuando yo decidí saltar de la administración pública a la vida libre de litigio, pues buscando o tratando de buscar precisamente desarrollarme en el ámbito penal. Y en ese sentido, pues entré en un despacho bastante modesto, en donde, pues de alguna manera, con esas experiencias que se tienen en los despachos, en los que el abogado lo manda a uno a la guerra sin fusil y a ir descubriendo cómo es una averiguación previa y cómo es la vida en el Ministerio Público por las noches y cómo es los primeros escaramuzas o los primeros juicios, pues de alguna manera así me fui formando. En ese tiempo, allá en el 94, hubo un cambio de sistema respecto de cómo se tenía que analizar el tipo penal y demás. Y eso me favoreció mucho porque yo no sentí el cambio. Yo no sentí otra situación que no fuera precisamente lo normal del cambio mismo. Y bien, en ese sentido, pues yo me quedé familiarizado con el ámbito penal y de alguna manera, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, pues como un gorrión pude ver o pude revisar el trabajo de los grandes litigantes. Permítanme tantito. Ahora sí. Pues de alguna manera, con mis pininos, estaba yo de alguna manera, pues también dando seguimiento al trabajo de los grandes litigantes. 1994, debemos de recordarlo, o para las nuevas generaciones, fue un año verdaderamente turbulento en México, fue un año muy crítico, fue un año bastante difícil, en el cual, pues de alguna manera, también afloraron casos relevantes. Debemos de recordar que fue el año en el que ocurre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Existe otro homicidio de otro connotado político. Y bueno, de alguna manera vino una gran revuelta con los casos conforme se iban presentando. Vino el llamado error de diciembre, y entonces se empezaba a hacer una acumulación de asuntos relevantes que yo les fui dando seguimiento, porque además, déjenme decirles, tenía yo una cierta suerte de ir a tantos reclusorios, de visitar a tantos juzgados, que también pues obviamente tenía la oportunidad de encontrarme con los grandes protagonistas del litigio de entonces. Creo que es importante señalar que les voy a contar una anécdota al respecto, que pues de alguna manera fui siguiendo los casos. Mucha gente dice que en el antiguo sistema había un oscurantismo tremendo. No es cierto, no había tal, había la forma de seguir el trabajo de los litigantes, había forma de tomarle el pulso a ese tipo de trabajos, y en ese sentido,
Una de ellas, en una ocasión, un policía judicial, como se les llamaba en entonces, estaba siendo citado para comparecer como testigo en un asunto en donde él había intervenido. En ese asunto fue algo muy curioso, porque yo le expliqué que los testigos no tienen derecho a un abogado. Él estaba muy nervioso, sabía que se iba a encontrar con un abogado de un calibre muy alto, y pues de alguna manera me dijo, tú acompáñame, de todas maneras te voy a pagar, y pues ya con ese incentivo lo acompañé a sabiendas y bajo la advertencia de que podían sacarme de la audiencia. Al llegar a la audiencia en el reclusorio norte, nos encontramos a Javier Olea Peláez, y pues de alguna manera se le hizo muy gracioso, lo vio con cierta ternura, digamos, el hecho de que un abogado en ese momento tan joven acompañara a un policía judicial tan nervioso. Y a pesar de que el secretario de acuerdos dijo que no podía yo permanecer en la audiencia, Javier Olea dijo, si no va a intervenir, si se va a mantener reservado, pues de alguna manera pues tiene que aprender en algún lado. Y entonces me permitió pues ser espectador de su audiencia, en la cual pues no está mal decirlo, pero pues desbarató al pobre policía judicial que se estaba presentando a declarar. Descubrí el ingenio con la manera en que preguntaba, la velocidad con la que iba tomando el control de la propia audiencia, tomando los tiempos y la forma en que esta persona contestaba, y pues de alguna manera el trabajo es de muchísima habilidad. Así que, pues de alguna manera, yo salí muy contento de la audiencia, el policía judicial no tanto, pero finalmente son las reglas del juego, jugó el juego como se debe, y yo aprendí ese día muchísimas cosas dentro del litigio, pero sobre todo a valorar precisamente a aquellos litigantes que a veces tienen mucha fama, pero en pocas ocasiones hay la forma de precisamente de conocer de qué manera han trabajado. Fui dando seguimiento entonces, no a los abogados como tal, sino a los casos que se estaban presentando y la forma en que se iban resolviendo determinadas audiencias. Creo que es sabido por todos precisamente que uno de los casos verdaderamente de mayor relevancia fue el magnicidio de Colosio, y ello trajo consigo, pues obviamente, la aparición de todo un Dream Team de abogados defensores de un lado, de otro, porque pues de alguna manera a partir de ahí empezaron a gestarse otro tipo de asuntos como el de José Francisco Ruiz Massieu, o los casos de los banqueros de los años 90, y había que dar puntual seguimiento porque finalmente lo que me gustaba o lo que me atraía del derecho penal era eso precisamente, la forma en que se iban resolviendo los casos, la forma en que se presentaban las pruebas, la forma en que se iban desarrollando. Y vaya que hubo muchos semanarios, hubo muchos periódicos que fueron dando constancia de ese tipo de asuntos. Para mí el derecho penal, desde que tuve contacto con él, pues me pareció una materia sumamente emocionante. Fue allá el 5 de junio de 1989 cuando tuve mi primera clase de Derecho Penal con el doctor Ricardo Franco Guzmán. Y pues a partir de ahí empieza uno a encontrar un hilo conductor para la vocación. Y es importante decirlo porque el derecho penal no es solamente las materias que aprendemos en la escuela, los conceptos, ni nada de eso, sino es el conjunto de todo eso. Las ciencias que vienen aparejadas, las distintas formas de llevar un litigio. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que de pronto apareciera en el salón cuando ya estaba yo estudiando procedimientos penales con el maestro Colín Sánchez,
me llamaba mucho la atención que apareciera el doctor Franco y que hiciera algunas preguntas del litigio, del proceso, cómo se llevaba a cabo, porque yo pensaba que las personas, y era una creencia sumamente errónea, que las personas que tenían una determinada formación ya no tenían ni debían preguntar. Se tenían que quedar con lo que supieran y aventurarse a resolver las cosas. Poco a poco me di cuenta precisamente que un litigio se forma a través del conocimiento de diversas materias, pero sobre todo también de tener una estrategia en claro. Así, como les digo, iba dando cuenta precisamente, y lo hemos platicado ya años después, pues obviamente que los asientos en Aeroméxico, pues deberían de honrar el asiento 4A para José Luis Nazar, por ejemplo, porque pues finalmente se da uno cuenta que los casos además no se resuelven de la noche a la mañana, se resuelven con constancia, con trabajo, con muchísimo trabajo. Y entonces empecé a hacer la suma de todos estos litigantes, cómo atendían sus casos, cómo los llevaban, qué era lo que iban formando. Es curioso, pero durante toda esa década, pues de alguna manera empezaron a aparecer muchísimas, ¿cómo se llama? Empezaron a aparecer muchísimas fotografías de los casos, muchísimos detalles que iban apareciendo, y pues de ahí me fui haciendo también una especie de álbum de cómo tenía precisamente pensado o cómo seguir el ejemplo de estos litigantes. Bueno, pues con los años, pues ya me había hecho yo de un cúmulo de materiales, porque además durante ese tiempo muchos de los asuntos, pues de alguna manera iban dejando bibliografía al paso. Recuerdo con mucho gusto y a la vez con cierta nostalgia a don Raúl Cárdenas Rioseco, porque de alguna manera de esos casos empezó precisamente a generar su propia doctrina, a generar lo que íbamos a necesitar con los años para ir aprendiendo sobre determinadas materias. No siempre la batalla de un litigante es muy sencilla. Y así, pues nos damos cuenta que el propio maestro Cárdenas Rioseco, pues no escribió uno, sino 3 libros respecto de lavado de dinero por esa controversia que tenía en la cuestión de interpretación ante la Suprema Corte. Cada uno de estos litigantes pues nos fue dejando precisamente muchísimas enseñanzas. Era interesante imaginarse cómo alguien, un litigante entre ellos, había demostrado que una persona se podía suicidar de 5 balazos. Ese tipo de cosas parecen inimaginables y en realidad pues había que desentrañar esos mitos. Yo seguí con mi vida dentro del litigio y no fue sino hasta que terminé, cuando ya estaba terminando la maestría, que me invitó el doctor Ricardo Franco Guzmán a realizar algunos observaciones, apuntamientos, bases para lo que serían sus amparos. Y eso también me llamó muchísimo la atención. Yo tenía tan poca experiencia comparada con él, que por cierto, mañana estaremos celebrando sus 70 años de abogado. Entonces ya se imaginarán que yo me sentía realmente apabullado por esa invitación. Pero, pues de alguna manera encontramos un nicho bastante interesante para poder colaborar con él. Y así también ir conociendo distintos casos que marcaron generaciones. Me refiero a que todos estos casos a los que les fui dando seguimiento, pues estamos hablando que comenzaron en los años 50 con casos de extradición como el de Pang Sung Mao, cuando había otro tipo de figuras, y de ahí, pues obviamente, seguir con los casos como el avionazo o el bombazo de un avión de Mexicana, las autoviudas, como les decía, los banqueros, el accidente del metro en Tlalpan, que de alguna manera es curioso porque
Curiosamente, yo era usuario del metro en Tlalpan por aquella misma época cuando ocurre este accidente. Y así, pues de alguna manera, se fueron dibujando los rostros de los que serían los litigantes para este libro. Una de las grandes cosas o coscorrones que a veces me dan por cuestiones precisamente políticamente incorrectas es el hecho de que no haya una mujer. Pero en aquel entonces, en los años 50, en los años 60, las personas que defendieron al primer secretario que estaba imputado, el secretario de la Reforma Agraria en los años 70, el propio caso del exdirector de la policía, Durazo, pues todos eran asuntos que llevaban hombres, ¿sí? Entonces ya habrá oportunidad con este cambio de sistema de justicia penal, pues obviamente ir incorporando estos nuevos rostros donde aparecen mujeres verdaderamente destacadas y brillantes. Pues bien, de alguna manera, siguiendo con esto de que yo iba juntando las historias de los litigantes, pues llegó el momento en que leo o me encuentro con un libro que se llama El jurado resuelve, de Federico Sodi. Si ustedes leen El jurado resuelve y lo comparan con el libro de los litigantes, se van a dar cuenta entonces que hay una conexión, que hay una íntima respuesta entre lo que dice el jurado resuelve de Federico Sodi, que por cierto lo publica por Rúa, y lo que yo hice con los litigantes. ¿Por qué? Porque en el jurado resuelve, Federico Sodi se refiere a esos años gloriosos de los litigantes, de los grandes tribunos que se presentaban ante un jurado y exponían sus defensas. Y decía, casi al final del libro, ya no va a haber, ahora que terminan los jurados, ya no va a haber gigantes del tamaño de querido Moeno o de Víctor Velázquez, por cierto, padre de Juan Velázquez y maestro de don Jesús Zamora Pierce. Y él señala que ya no va a haber esos gigantes, que con la desaparición del jurado, pues ya no va a haber ese tipo de hombres enormes o de esa gran estatura. Y pues la respuesta es, ¿qué cree don Federico? Sí hubo gente muy grande, gente que dejó una gran huella en el foro, pero que lamentablemente también habrá que decirlo, pues no me tocó o no pude entrevistarlos. Estamos hablando que tenemos una generación perdida entre el libro de los litigantes y el jurado resuelve, y que es precisamente con los grandes maestros o con los grandes artífices de esos despachos, como eran Víctor Velázquez, Adolfo Aguilar y Quevedo o Felipe Gómez Montt. Felipe Gómez Montt, por cierto, que murió muy joven, y digo, para haber muerto tan joven a los 52 años, se murió hecho una leyenda por la gente que se forjó en su despacho, junto también con el propio padre de don Raúl F. Cárdenas, con el maestro Raúl Cárdenas. Entonces, también esto de ir buscando en las biografías el camino, los casos y demás, pues de alguna manera nos encontramos con un hilo conductor. O habían pertenecido a una familia de una estirpe de abogados penalistas, o habían pertenecido a un despacho que los iba a formar como grandes penalistas. Solamente ahí hay dos excepciones, una de ellas mi maestro, el doctor Franco Guzmán, que como él mismo se señala, es lobo solitario, pero de alguna manera todos venían o de un despacho o de otro o de la propia familia. Y así, pues entonces ya con los libros y con los casos bajo el brazo, pues de alguna manera tuve oportunidad de comenzar la gran tarea de entrevistarlos. Algunos de ellos ya los conocía, tenía el gusto de conocerlos. Algunos de los otros, yo ya los conocía, solo faltaba que ellos me conocieran, porque pues para sorpresa de ellos, pues yo sabía un poquito más de su biografía, de sus casos, de las anécdotas de sus juicios, para cuando pudimos platicar. Y de alguna manera
se trataba de pues ir afinando o ilustrar ese tipo de casos. Un hilo conductor con estos litigantes es la generosidad con la que fui recibido en todos y cada uno de los casos. Fue increíble porque de alguna manera hubo una enseñanza particular de cada uno de ellos. Creo que es importante señalar o ir destacando cómo fui conociendo a cada uno de ellos. El doctor Franco, pues obviamente fue mi maestro en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado. Y cuando yo creí que en el doctorado estaba terminando nuestra relación, en realidad estaba tomando un nuevo vigor porque podía yo ya colaborar con él. Y aunque no lo crean, a pesar del tiempo que he estado con él, no es tan fácil entrevistarlo. Hay que encontrar el momento exacto para que se deje hacer una que otra pregunta e ir indagando precisamente en su actividad. Otros, de alguna manera, fueron gracias a la generosidad o a la generosa agenda de Gerardo Laviaga o de Alejandro Porte Petit, que pude precisamente tener conocimiento de algunos otros litigantes. Fue para mí una gran sorpresa conocer a José Luis Nazar, se lo dije en su momento, porque cuando yo escuchaba de él, yo pensaba que era un abogado viejito, yo pensaba que era un señor ya muy grande, porque ya era una leyenda apenas comenzando los años 90. Y era un muchacho que no había rebasado los 40 cuando estaba precisamente ya en el auge y como uno de los despachos más importantes de México. Así también tuve la oportunidad de contactar con Alonso Aguilar, un tipo bastante serio, muy conocedor, muy sabio, muy reservado de lo que sabe y de alguna manera muy interesante cuando rompe precisamente esos momentos de seriedad y se le escapa algo de humor negro mientras platicamos. Don Jesús Zamora Pierce, allá lo fui a ver por allá por el Parque Hundido, donde estaba su despacho, y lo primero que me ofreció fue uno de los mejores cafés que se sirven o se servían en la Ciudad de México. Tomé agua nada más en ese momento, no quería pasar de la alegría a la euforia con el café, así que pues de alguna manera pude entrevistarlo y pudimos platicar sobre sus vivencias y sobre las enseñanzas de su maestro, don Víctor Velázquez. Cuando llegué a la oficina también de Juan Velázquez, pues es de todos conocido que su estudio es bastante impresionante por el tipo de obras que tiene, por todo el bagaje que ha ido acumulando, porque de pronto se convirtió en el abogado del diablo. Y en ese sentido, le daba cada sexenio, pues llevar los casos sexenales. Así que de alguna manera de ahí tomó una cierta relevancia. Muchos de ellos, bajo el hilo conductor de sus maestros, pues obviamente pudimos platicar sobre la personalidad de don Adolfo Aguilar y Quevedo, sobre don Felipe Gómez Mont, sobre Raúl Cárdenas. Cuando fui recibido, por ejemplo, por Raúl F. Cárdenas, era curioso porque era un tipo verdaderamente serio. Y lo curioso fue que cuando terminamos la entrevista, terminó contándome las anécdotas más divertidas que yo he escuchado de cómo los clientes lo habían contactado, de cómo se disfrazaban algunos clientes para hablar con él. Y pues de alguna manera fue verdaderamente muy grato haberlo conocido. Le seguí precisamente, no terminó con la creación del libro que termina nuestra amistad y pues de alguna manera tuve la oportunidad de acompañarlo en uno de sus últimos asuntos y así también pues de conocer las nostálgicas imágenes con las que nos compartió a sus amigos cuando hizo aquel último viaje en un crucero a Alaska.
Llegar al despacho de Juan Rivero Legarreta fue verdaderamente muy curioso porque Juan Rivero ya para entonces se había separado de su antiguo socio, de alguna manera se había contraído un poco su despacho y fue curioso porque pues me puso en una sala de espera con un oso cuya cara la tenía yo aquí y pues eh, hablaba un poco del carácter de cazador de nuestro amigo Juan. Juan recapituló todo lo que había sido su trayectoria, muy interesante, como muchos de ellos, por cierto, un hilo conductor casi de todos ellos fue que todos aprendieron a litigar en un caso sumamente relevante de los años 70, 80, que era de un homicidio de un joven que había matado a sus abuelos, o por lo menos de eso estaba siendo acusado, y de alguna manera ese era un hilo conductor para todos ellos. Algo también que hay que destacar y que es muy importante precisamente para formar o para forjar a un abogado es el hecho de que en su momento me encontré con que pues José Luis Nazar tuvo que defender a su propio padre. Y siendo un abogado muy experimentado, un abogado además muy querido dentro del gremio, pues tuvo el ofrecimiento de muchísimos abogados de muy alto calibre, pero él sabía que tenía un compromiso con su padre. Así que, pues de alguna manera nos vino una gran lección. Él siempre recuerda ese aspecto de que más que ser buen abogado, hay que ser un abogado bueno. Y él lo cumple a cabalidad. Pero la experiencia, lo que debió haber vivido, porque finalmente tener tan cerca a su cliente, que además dice que no era tan participativo ni nada por el estilo, pues debió haber sido un reto mayúsculo para quien se dedica al ámbito de esto que se llama o que se le ha denominado el drama penal. Luego tuve oportunidad de recibir en casa a don Eduardo Luengo. Finalmente, todos sabemos que don Eduardo Luengo había llevado la defensa en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y de alguna manera eso pues le había traído también aparejada muchísima presión sobre él en el ámbito personal, en el ámbito familiar, y pues es otra gran enseñanza que se tiene precisamente con esto del litigio penal. No es una cuestión netamente sencilla, es una cuestión de arduo trabajo y en su momento hasta ahí se quedó el libro. De hecho, en el prólogo puse, se me quedaron en el tintero algunas entrevistas. Tuve la oportunidad de conocer a don Andrés Iglesias Bailet, pero no tuve la oportunidad de entrevistarlo. Se me hacía increíble que aún en sus últimos años poseyera una mentalidad muy fresca, muy clara para establecer estrategias y pues de alguna manera era asombroso ese tipo de cuestiones. Y puse entre esas lamentaciones del prólogo de la primera edición, pues que se me había quedado en el tintero poder entrevistar a Javier Olea, porque en ese momento estaba fungiendo como procurador o fiscal del estado de Guerrero. Bien, tuve la suerte de que el propio Javier me llamara y pudiéramos concretar esa cita para la segunda edición. A través precisamente del trabajo de Javier Olea, de los casos de Javier Olea, de las historias precisamente que me estaba contando, hubo algo muy curioso. Destacaba la imagen también de Víctor, su hermano. Iba a aparecer algo muy curioso porque pues iban a ser los únicos hermanos que aparecieran en el libro. Pero sabiendo precisamente de ese perfil en el que Víctor destacaba tanto por el lado civil como por el lado penal, pues había que cerrar ese libro con esas entrevistas. Así que llegado su momento, la tercera edición
ya no fue de 9, sino de 11 litigantes. Es una edición cerrada que habla precisamente de los casos de los años 50 a el comienzo precisamente o el cambio del sistema de justicia penal del 2008. ¿Qué es lo que dibuja el litigante? Los casos que lleva, efectivamente. De alguna manera, alguna vez el propio doctor Ignacio Burgoa nos había enseñado que el buen litigante no es aquel que toma todos los casos a diestra y siniestra y los gana todos, no, sino a una persona que tiene una visión seria para construir su profesión, toma los asuntos que sabe que puede ganar, por difíciles que sean, porque tampoco se trata de elegir los casos sencillos, y de alguna manera poder elaborar una estrategia y poder atenderlo. En el caso de Juan Velázquez dice, mi asunto o el asunto del cliente es mi asunto. Y entonces de ahí cobra relevancia el hecho de que no lleve tantos casos como algunos despachos muy grandes pueden presumir que llevan montones o miles de casos como los corporativos, y no. En este caso también precisamente había que hacer una delimitación respecto de cuál era el perfil del litigante que nosotros queríamos para el libro. Queríamos además establecer dentro del libro o colocar dentro del libro abogados ejemplares, abogados que dejaran una clara enseñanza de cuál es el trabajo y que de alguna manera pudiera motivar a las futuras generaciones para ser como ellos. Así que había que ser muy, pero muy cuidadoso en ese sentido. Había que elegir correctamente quiénes eran o quiénes representaban el modelo de una persona que atiende el asunto, lo atiende de manera directa, que lo lleva de principio a fin o que lo lleva en los momentos más difíciles o que logra resolverlo a través de argumentaciones impecables. Como les digo, el caso va dibujando a nuestros litigantes y pues de alguna manera yo también quería sentirme orgulloso de poder formar parte precisamente de esta cercanía con ellos en su quehacer profesional. Creo en ese sentido que había que cumplir con ese tipo de cuestiones. Es importante señalar, creo, o destacar que a veces el abogado no siempre resuelve todo a la primera instancia, a veces ni a la segunda. Es verdaderamente casi suicida quedarse a la tercera, pero hay quienes lo hacen. Y entonces, en ese sentido, es muy interesante ver cómo van resolviendo sus casos, cómo van siendo escrupulosos, que no van dejando ningún detalle al azar, porque saben bien que Dios y el diablo están en los detalles. Y en ese sentido, pues esa fue mi trabajo con los litigantes. Tener un perfil humano, qué es lo que leen, cuáles son sus rutinas, qué es lo que hacen cuando no están haciendo derecho penal. La mayor parte de ellos solo está haciendo derecho penal. Eh, en ese sentido, pues obviamente cobra dimensión todo lo que aprendemos en el aula, todo lo que vemos en los libros, porque ellos lo hacen realidad. Creo que por el momento eso tendría que decir respecto del libro de los litigantes, que bien podrá tener en su momento una secuela, ya verán en qué estamos trabajando, algo que complemente precisamente esta visión del derecho penal, porque finalmente el derecho penal, como les digo, es el conjunto de los libros de doctrina, de la dogmática, de los libros que tienen que ver con el aspecto procesal, con la forma de establecer una estrategia o un argumento, pero también es también transmitir el mundo de las ideas y sobre todo el mundo de los personajes, porque finalmente, creo que lo hemos repetido muchas veces, vamos sobre hombros de gigantes. No sé si tengan ustedes alguna duda o alguna pregunta, estoy a sus órdenes.
Saludos, estimado Manuel Vidaurri, bien que sabes a qué secuelas nos referimos, así que pues ya estaremos dando sorpresas juntos. Gracias. Muchos saludos a la Universidad de Guanajuato. Gracias. Estimado José Luis, eres admirado y lo sabes. Pues sí, yo creo que las nuevas generaciones van a ir encontrando en este tipo de textos precisamente las figuras o la razón de ser de nuestro quehacer en el ámbito penal. En muchas ocasiones, algo que nos falta es tener la dimensión de que somos un producto histórico, de que bien podríamos haber formado una escuela penal propia, pero que se fue perdiendo precisamente porque gente como ellos sí finalmente vienen de escuelas o de despachos penales que les dieron una determinada escuela y que la están replicando a su vez. Eso es algo muy importante. Para mi generación, el gran problema es que no han ido forjando o generando escuela. Gracias, Isis, muchas gracias. Qué bueno que encontraste la página y que no te fuiste a la casa de enfrente. Vico, saludos a Quintana Roo. Muchos saludos allá. Gracias, Katia. Muchas gracias por tus saludos. Saludos a León. Gracias, Joaquín. Muchas gracias por tus saludos. Fabiola, qué gusto. ¿Tienes alguna duda de los penalistas? Hoy puedes preguntar sobre ello. El motivo que me llevó a escribir este libro es porque llevaba yo o tenía la suma de los casos de estos litigantes y tenía yo muchas ganas de que de voz propia nos contaran algunos pormenores de su actividad. Creo que se trata de casos verdaderamente relevantes, de casos extraordinarios, que finalmente en voz de sus propios autores le da una fuerza al texto y sobre todo creo que es muy motivante para los que desarrollamos esta actividad. Cuando yo estaba haciendo este libro, era muy famoso el hecho de que yo llegaba sumamente contentísimo de las entrevistas. Había aprendido muchísimo. Entonces, imagínense, son 11 entrevistas, pues el bagaje, lo que pude observar, lo que pude recibir de ellos, es verdaderamente incuantificable. Pues mira, te voy a decir una cosa, no es una vieja escuela porque algunos de ellos sí dieron el salto al nuevo sistema penal y creo que una de las grandes enseñanzas que vienen a lo largo de los distintos entrevistados o como un hilo conductor es la tenacidad, la pasión de tomar los casos, el hecho de no dejarlos que otra persona se encargue de resolverlos, sino de no dormir. Es más, el propio Luengo Krill señala una frase de Bela Treviño que dice, esta profesión es tan buena que nos deja para comer, pero nos quita el hambre. Entonces, eso significa que las personas se apasionan, se entregan al caso, lo hacen propio y verdaderamente eso es algo que cualquier persona que esté enfrentando un drama, un problema tan grande como es el penal, pues le gustaría que fuera uno de estos abogados los que lo representaran. A veces los penalistas nos ganamos mala fama, etcétera. Y a veces, hasta en la propia presentación para este libro, dicen a veces los abogados son controvertidos.
sí, controvertidos, polémicos, lo que gusten, pero en el momento en que una persona tiene un problema, quisiera que uno de estos abogados fuera los que le resolvieran el problema. Gracias, Humberto. Sí, Roberto Hernández, muchas gracias. Roberto Hernández alguna vez nada más me salvó la vida en con su Lex Artist. Así que le tengo mucho agradecimiento a Roberto. Sí, Roberto, las mujeres se han ido incorporando y han empezado a llevar los casos relevantes, los casos de la página que vemos en el periódico y demás, pero de un tiempo a la fecha. En realidad, sí hubo dos mujeres que llevaban casos muy relevantes, muy fuertes, pero las dos habían muerto en su momento. Una era Digna Ochoa y otra era una señora que se llamaba Raquel. En realidad, de la segunda no me interesaba llevar el caso y de la primera no me gustaba la estrategia que utilizaba para atender sus casos. Entonces, como les digo, de alguna manera yo buscaba que fuese algo que cuadrara con la idea que yo buscara o yo buscaba de cómo atender un asunto sin convertirse la persona en la víctima del asunto, o sin que el abogado se convierta en el robacámaras del asunto, porque pues de alguna manera su cliente está padeciendo un problema muy grande, como para que aparte de todo el abogado le robe cámara en ese sentido. En algunos casos relevantes últimamente, pues nos vamos a dar cuenta que a veces los abogados tratan de ganarle la cámara al cliente. Y algo más, Roberto, si tú te das cuenta de los últimos casos fuertes, de los relevantes, de los que están en extradición, de los que están en un proceso ahorita, casualmente están siendo representados todavía por hombres. Entonces, en ese sentido, pues esa parte, pues ya no me queda a mí, que no soy así que digamos muy políticamente correcto al respecto. Gracias, Roberto. Bueno, pues en realidad todos ese tipo de casos están en el libro de los litigantes. A mi espalda tengo la versión original cuando eran nada más 9 litigantes. Actualmente ya está la tercera edición que es la edición definitiva, que es pues obviamente lo que estamos presentando el día de hoy. Gracias, Ali. ¿Qué fue lo más complicado de plasmar en el libro? Bien, mira, yo creo que cuando estás muy cercano al abogado, al litigante, también tienes que ser muy cuidadoso respecto de no ser desleal con él, no ser desleal de poner cosas que no dijo, no ser desleal de traicionar su confianza. Decía Jacobo Zabludowski, que por cierto también era amigo del doctor Franco Guzmán, eran compañeros de generación, que pues él prefería perder una nota antes que perder un amigo. Y en ese sentido, pues de alguna manera, cuando yo hice la entrevista, para respetar precisamente lo que ellos pudieran decir, pusimos una regla: no grabarlo. No grabarlo o no videograbarlo, pues grabar el audio, pero no grabar la imagen por si algo podía molestarles. Afortunadamente no hubo el caso. Hubo momentos en que contaron más cosas de las que yo podía haber esperado. Contaron muchísimas cuestiones de carácter personal que de alguna manera te dibujan que detrás de un litigante hay un ser humano que de alguna manera tiene defectos, virtudes, gustos y que tiene prioridades, ¿no? Y en ese sentido,
pues de alguna manera son o terminaron siendo ejemplares. En eso no me sentí defraudado. Pues de alguna manera lo más difícil para recibir una anécdota, en primer lugar, o para que haya un conocimiento o para que haya una comunicación un poco más amplia, creo que es importante que el entrevistador conozca al entrevistado. Yo creo que se hubiera perdido mucho si no hubiera hecho a veces preguntas que quedaron sin responder o que nos reíamos juntos y demás, porque los dos sabíamos la respuesta, porque los dos finalmente sabíamos este, para dónde iba la pregunta y porque además conocíamos determinados detalles de los procesos que ellos habían vivido. Entonces eso fue, pues de alguna manera muy nutritivo, porque después de contar lo que sabíamos los dos, pues obviamente uno conocía o tenía una ampliación de esa imagen, ¿no? Algo verdaderamente curioso es el hecho, por ejemplo, de ver a un abogado que tiene que recordar sus épocas de fútbol americano y meter a su cliente a un juzgado a punta de golpes para evitar que sea detenido y en ese momento tramitar un amparo. Pues todo ese tipo de detalles que medio conocíamos se vuelven más emocionantes cuando lo escuchas de voz viva de sus autores. Pues de alguna manera, gracias José Luis, antes de entrevistarlos llevo un hilo conductor. También llevo un hilo conductor para que podamos también tener una comparación de cuáles son sus gustos, de cuáles son las cosas que los forjaron. Y en ese momento, pues también descubrir con gran sorpresa, pues que se habían hecho muchos de ellos en el mismo despacho y a veces hasta con el mismo caso. A veces no eran contemporáneos o a veces no pertenecían a las mismas escuelas y sin embargo, pues se da uno cuenta también que ocurren muy gratas coincidencias. Por ejemplo, Víctor Olea Peláez es compañero de banca de bachillerato de José Luis Nazar. Entonces te das cuenta cómo es posible que dos chavitos de bachillerato van a llegar a tener esas grandes luces, ¿no? Cómo de pronto también desde la escuela pues se van forjando ese tipo de rasgos en los estudiantes. Bien, como te decía Fabiola, gracias por la pregunta. El caso fue el que fue delimitando o fue el que fue recomendando al abogado. En los años 90, cuando yo me inicio como abogado, pues de alguna manera voy revisando la vida de estos litigantes, los casos que ellos llevan, y pues al final del día ya tenía yo una lista de 12, 15 nombres y había que conjugar cuáles habían sido más consistentes, más sólidos, que tenían pues toda una trayectoria y que te digo, que sean ejemplares, que sirvan precisamente para las nuevas generaciones. Por cuál es la que consideraría que tiene la mayor carga emocional. Pues definitivamente tener que defender a su padre, el hecho de que una madre le diga a su hijo como abogado, tráeme a tu padre de regreso, es algo verdaderamente fuerte, ejemplar, maravilloso. Yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales. Otra anécdota, por ejemplo, el propio Juan Velázquez me sorprendió cuando dijo, no, vocación, ¿cuál? Yo solo seguí los pasos de mi padre, ¿no? En ese sentido,
uno que está buscando cuál es el momento mágico en el que se te aparece el derecho penal, pues no te esperas que venga una respuesta de una persona de ese calibre. Gracias, Alicia. Sí, había que conocer, había que estar a la altura de los entrevistados, estimado José Luis. Muchas gracias por tu comentario. Ilse, no, yo creo que mi historia se va contando a través de los trabajos que voy desarrollando, a través de los casos que voy llevando, y pues ya habrá alguien que se convierta en mi biógrafo, pero todavía falta mucho para eso. ¿Sabes qué sería muy importante, Alberto? Gracias por tu pregunta. Yo he ido colocando la vida práctica. Yo siempre he dicho que el derecho penal debe de tener un grado de investigación, un grado de cátedra y un grado de práctica para que se vayan conjugando, para que vaya enriqueciéndose ese círculo. Y en ese sentido creo que tanto en los libros que he escrito he ido poniendo las cosas que me han tocado vivir. Pero ¿sabes qué me gustaría? Y hoy lo estaba pensando muy seriamente, Alberto. Eh, que ojalá me alcance la vida para algún día incluir en los litigantes a mis propios alumnos. ¿Existe alguna nota? Es que, Janet, estamos hablando de que la mayor parte de los litigantes están vivos y la mayor parte de ellos, pues siguen litigando. Entonces siguen dejando enseñanzas, siguen dejando casos que de alguna manera algún día espero poder complementar. Fue en la tercera edición que pude comentar respecto del maestro Zamora Pierce, que anunciaba su retiro del litigio, pues anunciar precisamente ese cierre, anunciar que había aparecido un libro que se llamaba La Última Defensa, Mi Última Defensa, y también tuve la posibilidad de hablar sobre él cuando el INACIPE le otorgó el doctorado honoris causa. Entonces, en ese sentido, pues son historias vivas, historias que nos siguen contando muchas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Janet. Espero no haberlos aburrido tanto. Espero que les haya gustado, que les interese el libro. Lo bueno, lo malo, ya conté precisamente cómo se generó y les agradezco muchísimo su atención. Tengan la mejor de las tardes y que ya no tiemble.